Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA contigo. El día de hoy traemos un super programa. Vamos a hablar de los aspectos legales de la vacunación contra el COVID-19 en México. ¿Es legal que me puedan solicitar obligatoriamente para seguir trabajando el que me vacune? ¿Qué sucede si me pongo la vacuna y tengo un efecto secundario? ¿Puedo yo convivir con otras personas? ¿Son seguras las vacunas? ¿Qué protocolos se siguen para que un país autorice una vacuna y para que la OMS lo autorice? Esta y otras preguntas van a ser respondidas aquí en la BMA contigo. Muchas dudas existen acerca de qué es una vacuna, si la aplicación del biológico que se está haciendo en materia de combatir el SARS-CoV-2 o COVID-19 verdaderamente es una vacuna, qué fases o qué pasos se tienen que seguir por una institución de investigación farmacéutica para poder obtener una aprobación para la utilización y aplicación de la vacuna en los humanos. ¿Quién autoriza esta aplicación? Porque hemos visto que hay precisamente autorizaciones de emergencia y por lo tanto autorizaciones ordinarias, pero estas las dan los gobiernos de los países a través de sus agencias sanitarias, pero también la OMS tiene un listado precisamente de vacunas aprobadas. Entonces surgen muchas dudas. Oye, ¿por qué algunos países no me dejan entrar a su jurisdicción si yo tengo cierta vacuna que ellos no reconocen? Pero otro país, incluyendo el mío, sí. Estas son dudas muy comunes que están saliendo ahorita. Independientemente del tema legal, en este programa vamos a ver también un poco de temas médicos. He explicado por los especialistas. Lo que yo te puedo adelantar es que desde que empezó el tema de la pandemia, el sector farmacéutico y los gobiernos empezaron a trabajar en conjunto, en equipo a nivel mundial, para desarrollar un biológico, un componente llamado vacuna que pudiera ayudar a combatir eficazmente la enfermedad y los efectos que ocasiona. Como sabemos, ha habido millones de muertos precisamente por este virus. El resultado, al día de hoy tenemos más de 10 vacunas. Según los últimos reportes que yo leí, van alrededor de 13 o 14 que existen en el mundo. Pero no todos están aprobados por los países, digamos, que en los cuales se busca aplicar. No han terminado las famosas fases, que hasta donde yo sé son 3, pero que los especialistas nos lo confirmarán. Y la Organización Mundial de la Salud ha aprobado apenas la mitad del número que te dije. Entonces, eso genera dudas en la población. Los efectos secundarios, qué tipo de vacunas hay, por qué unas les llaman vacunas como si te inyectaran el virus, por qué otras dicen que no te inyectan el virus, sino una mutación de otros que ya existían, por qué están estas famosas que les llaman de ARN mensajero. Todo esto lo vamos a responder aquí en la BMA contigo. Hola Miriam, oye, ¿tú sabes si en tu trabajo te pueden obligar a vacunarte? No sé si es algo legal. Ok, ¿y sabes si es necesario vacunarte para poder salir del país? No sabía. Ok, ¿y alguna duda que tú tuvieras para los abogados acerca de la vacuna? Pues ahorita que lo mencionaron me entró la duda de a qué países no puedo entrar con la vacuna o por qué no puedo entrar. Hola Pau y Adrián, oigan, ¿ustedes saben si hay alguna responsabilidad legal si la vacuna les causa efectos secundarios graves? Hasta donde yo sé, las farmacéuticas no se están haciendo responsables si hay efectos secundarios graves, hasta donde yo sé. Sí, lo que yo sé es que es parte del mismo riesgo de vacunarse. No hay justo una responsabilidad legal detrás de las farmacéuticas. Más bien, pues vamos a ir reportando cómo nos sentimos. Ok, ¿y saben qué medidas toma el gobierno para regular o aprobar una vacuna? Pues no exactamente, pero no es solamente el gobierno, hay todo un sistema global detrás de las vacunas que ya lleva muchas etapas para que llegue a la etapa en la que estamos ahorita, que es donde ya se está aplicando masivamente. Ya pasó por muchas etapas, desde pruebas en laboratorio y animales y grupos,
muy específicos hasta ahorita, y pues el gobierno tiene también sus propias regulaciones para no dejar pasar nada que no esté probado y súper probado. Perfecto. ¿Y tienen alguna duda que quisieran compartir con los abogados acerca de la vacuna y su regulación? Pues va a estar interesante ver esta idea de que ahora está siendo obligatorio y ver qué se puede hacer al respecto. O sea, ahí los abogados me imagino que tendrán mucho que decir en ese asunto, ¿no? En ver hasta dónde se puede forzar a alguien que no quiere vacunarse a que se vacune, ¿no? Entonces eso habrá que ver cómo te amparas ante eso, porque en mi opinión, y creo que en la de todo el mundo, es que es una decisión personal. Es tu cuerpo y nadie te puede imponer a hacerle algo a tu cuerpo, a tu propio cuerpo. Pues a mí me interesa lo de la responsabilidad legal de las mismas farmacéuticas. ¿Qué dices? Si salgo de aquí y me muero, usualmente dicen que es porque yo tenía algo mal en mi cuerpo, porque ya pasó por muchas pruebas, pero no había pensado en lo de la responsabilidad legal hasta ahora que lo mencionas. ¿Cuál es? Vamos a ir con el especialista precisamente para que nos pueda responder. Buenas tardes. Como todos sabemos, hay una pandemia originada por el virus COVID-19. ¿Qué pasa con el tema de la migración? La Declaración Universal de Derechos Humanos habla de que la residencia y la circulación en países es un derecho que tienen todas las personas. Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración que tiene efectos de recomendación, ¿no? Y los pactos internacionales o tratados internacionales vinculantes para la mayoría de los estados, como México, porque tal es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, hablan de que la circulación en un territorio es una decisión del Estado parte, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, se ha reconocido la facultad de los estados de limitar la circulación de extranjeros en su territorio por causas de orden público e interés social. Eso se configura con el caso de la pandemia del virus COVID-19. De tal suerte que sí es posible que los estados limiten la circulación si no estás vacunado o si no cumples con ciertos requisitos. Estos requisitos o estas limitaciones o prohibiciones a la entrada y circulación en un estado parte tienen que estar reguladas en una ley, formal y materialmente. En un reglamento tiene que estar debidamente expresado con claridad. Entonces, ahora, ¿cuáles son los estados que tienen las limitaciones? Pues ha habido movimientos, diferentes posiciones, pero actualmente hay una liga que pueden consultar, que es www.yatatravel.travelcenter.com, en donde puedes acudir, y ahorita ponemos la liga aquí abajo, para ver a qué estados puedes entrar y cuáles son los requisitos para cada estado. Ok, a ver, ¿qué es lo que pasa en este tema? Y creo que es de los temas que más conflictúan a las personas, ¿no? Tenemos por un lado la tensión de demandar una vacunación obligatoria para que salgamos de esta crisis, ¿no? Y por el otro lado tenemos el derecho humano al proyecto de vida y el derecho humano a la salud, ¿no? ¿Qué significa o cómo se come este derecho humano al proyecto de vida? Pues el derecho humano al proyecto de vida es esta libertad, o sea, tiene en su núcleo la dignidad de la persona y la persona o los deseos, los gustos, los intereses que tienen las personas derecho a tomar por sí mismos. Este derecho al proyecto de vida es contramayoritario como todos los derechos humanos. Esto es un derecho humano que existe para defenderse de lo que las mayorías quieren. ¿Qué es lo que las mayorías en este momento quieren? Que todo el mundo esté vacunado, ¿no? Porque tenemos una concepción de que las vacunas nos van a ayudar a salir de la crisis sanitaria de un minuto a otro. Ok. Sin embargo, tenemos este derecho humano al proyecto de vida que nos blinda, nos protege para que nadie nos obligue a vacunarnos. Y que aparte, si vamos a ir a la vacunación, si vamos a vacunarnos, antes tiene que haber un consentimiento
informado de cuáles son los efectos que tiene la vacuna en nuestros cuerpos, ¿no? Nos tienen que decir cuáles pueden ser los efectos adversos para que nosotros entonces podamos proveer ese consentimiento informado. Ahora, en el caso concreto de si un empleador o un trabajador puede condicionar nuestra permanencia en el trabajo, nuestra contratación a la vacunación, no puede ser así. ¿Por qué? Porque esa determinación iría en contra del proyecto de vida, de ese derecho humano que, aunque no está con nombre y apellido en la Constitución, está inscrito en la dignidad humana y está reconocido por todos los países del mundo e inclusive por precedentes de nuestra Corte, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Hay una ley, la Ley General de Salud señala en su artículo 144 que en casos de pandemia o en casos de viruses o en casos de enfermedades contagiosas se puede establecer la obligación de vacunación. Sí, eso existe, pero que esa norma exista, así como muchas otras normas existen, no significa que esa norma sea constitucional. Esta norma es una norma que si te la aplican, te quieren obligar a vacunarte con base en esa norma, ya sea por tu empleador o por cualquier otra autoridad, tú puedes ir al amparo para defenderte en contra de la aplicación de esa norma que se declara inconstitucional y no puede ser aplicada en tu esfera jurídica. La responsabilidad de las farmacéuticas, bueno, hay que hablar de la responsabilidad en general de la vacunación, ¿no? Tenemos por un lado la responsabilidad de las farmacéuticas y también tenemos la responsabilidad de los estados. Se ha dicho mucho de la liberación que han hecho los estados a las farmacéuticas de los daños conocidos o efectos adversos que al día de hoy se conocen sobre las vacunas, ¿no? Y entonces podemos dividir la responsabilidad de las farmacéuticas y del Estado en dos cuestiones, ¿no? La responsabilidad de informar cuáles son los efectos adversos de las vacunas conocidos hasta este momento. Eso te lo tienen que informar en todo momento y debería de haber campañas que informaran cuáles son los riesgos, o antes de vacunarte deberían de poder explicarte, o debería de haber un documento en donde puedas consultar cuáles son esos efectos conocidos al día de hoy, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos los efectos no conocidos de las vacunas, pero que se van conociendo conforme van avanzando, ¿no? Y es toda esta información que estamos recibiendo se vacunó un total de tantas personas en tales países y se advirtió que tales personas reaccionaron de tal o cual modo a la vacuna en un rango de tales años. Eso también es el cumplimiento de responsabilidad de informar cuáles son los efectos de la vacuna. Ok, eso es por una parte, ¿no? Luego, ¿cuál es la responsabilidad de las farmacéuticas y cuál es la responsabilidad del Estado, ¿no? O qué haces como ciudadano que ha sido vacunado y entonces en el año 2 te das cuenta que tienes efectos adversos a la vacuna y contra quién repetirías, ¿no? El sujeto responsable de manera natural es el Estado, y en nuestro caso el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, para poder autorizar la vacunación en México, tendría que haber realizado las 4 fases que se tienen que realizar cuando se investiga o cuando se pretende introducir al cuerpo medicinas, fármacos, biotecnología, etcétera, ¿no? Estas 4 fases la primera es en personas sanas, la segunda es en personas enfermas, la tercera fase es en un grupo más grande y la última fase es la información que se recopila una vez que ya se ha dispuesto de esta medicina o de este fármaco o de esta vacuna a los colectivos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? En México las vacunas no han pasado por las fases del proceso mexicano. Las únicas que han pasado por el proceso es la CanSino y la Janssen. Esas son las únicas y están en la fase 3. Lo que se está diciendo es que esta vacunación, esta inmunización general se está realizando conforme a un estado de emergencia, ¿no? Pero el hecho de que existe un estado de emergencia y que con esa razón se haya comenzado la inmunización del Estado mexicano no significa que no haya responsabilidad del Estado por no haber cumplido a cabalidad con las fases que prevé la ley. Interesante tema, como te dije, un súper programa el día de hoy.
Compártelo, por favor, porque puede haber gente que tenga dudas y este programa le puede ayudar precisamente a resolverlas. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en la parte de abajo. Utiliza precisamente las mismas para proponernos temas, hacernos preguntas. Estamos en una época de transformación dentro de BMA TV y por lo tanto nuestros programas probablemente sufrirán algunos cambios. Entonces, mándanos tus ideas, dinos si te gusta o no este programa que está hecho precisamente para ti, para que la Barra Mexicana Colegio de Abogados se acerque contigo. Yo soy David Merino y te espero en la siguiente emisión de la BMA Contigo.